para que esté ahí mientras se va uniendo gente ahorita. Esto es una reunión que se hace, yo les cuento, que uno hace después de tener un taller o en las mismas sesiones. Uno casi o no, uno no alcanza a hacer, digamos, todo el trabajo que uno tiene que Master hacer. se corta, Master se está cortando, no sé si es mi señal porque estoy desde mi celular o es la transmisión. No sé cómo me ve Lady y Gabriela. ¿Me escuchan bien, Lady y Gabriela? Gaby, ¿me escribes porfa si me escuchas bien? ¿O Lady? Sí, sí se escucha bien, se ve Entonces, bien. entonces debe ser tú allá, William. Debe ser tú allá que estás en tu celular. Bueno, entonces yo les cuento. Entonces nosotros después de hacer una constelación, recuerden que en Capo lo que nosotros hacemos es hacer un trabajo hacemos hipótesis deductivas y hacemos diagnósticos. Durante todo el trabajo que nosotros hacemos en campo, que es lo que hemos compartido todos estos días, lo que hacemos nosotros es ir identificando en las personas qué es lo que posiblemente está ocurriendo en ellos. Hacemos un trabajo inicial, como se ha venido hablando esta semana, hacemos un trabajo inicial de constelaciones, ¿sí? Donde empezamos a hacer como un contacto inicial, comenzamos a hablar con la gente, hay un primer contacto cuando llegan y todo esto, ¿sí? Después hacemos bueno, comenzamos a hacer el diagnóstico. En el diagnóstico entonces hacemos esa información de la familia, ¿sí? Comenzamos a identificar la familia a través con lo que ellos encuentran, que identifiquen cómo era su familia nuclear y seguimos llenando todo ese diagnóstico como tal. Después hacemos ya los primeros contactos con caballos, que era lo que hablábamos hace semana, de identificar roles. En esos roles entonces comenzamos a identificar, entonces comenzamos a trabajar con papá, mamá y la persona como tal. Todo eso es una identificación que todos estos días hemos hablado. Estoy aquí aprovechando que no hay nadie para contarles qué es lo que nosotros hacemos en constelaciones. Después hacemos todo un trabajo ya más profundo con la misma familia, encontrar roles con las mismas personas. Recuerde, con los roles, la gente puede identificar esos roles que han identificado o que han encontrado, perdón, ellos mismos a través de los test de abandono, ese test de identificación de padre, mamá. Todo esto hace parte del proceso que nosotros hacemos en campo, sí, que es puro trabajo de campo, como son talleres, cuando ya son sesiones pues son más corticas, los talleres participamos todos, comenzamos a ver movimientos de los caballos, comenzamos a ver todo el contexto que tiene que ver con caballos ahí. Todo esto es para simplemente llegar a un diagnóstico. Todo esto que estamos haciendo lo hacemos para llegar a un diagnóstico. Sí, y todo el día trabajamos en esto. ¿Cuál es la idea o lo fundamental del cierre de todo esto? Al final nosotros hacemos unos cierres que esos cierres pues nos vamos a identificar en agradecimiento. Con papá y mamá hacemos un escrito o hacemos o directamente vamos y conversamos con ellos, que quien tiene esa energía es el caballo, vamos y lo hacemos en campos, conectamos con ellos, ¿sí? Y hacemos esos elementos. Después simplemente cuando trabajamos con nosotros hacemos un trabajo solo de agradecimiento, solo un agradecimiento, agradecernos por todo lo que hemos vivido. Esto es más o menos el desarrollo de una sesión que hemos tenido nosotros con la gente. ¿Sí? Ya al final, lo que hacemos nosotros es llevar a la gente. Miren, entonces aquí es donde entra el cuento de la neuroprogramación de hábitos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la neuroprogramación de hábitos? Es que como ya tenemos un diagnóstico, la idea es que llevemos a la gente a que la gente siga trabajando, ¿sí? Que la gente se siga fortaleciendo. En ese trabajo y en ese fortalecimiento que tenemos con la gente, lo que hacemos es que la gente vuelva o llegue a crear realmente eso que quiere, ¿sí? Porque esa es la forma, recuerden que yo siempre he dado la forma más fácil de nosotros sanar o perdonar es creando un nuevo futuro. En mucha información ya se habla de cómo nosotros tenemos que entender estos tres procesos, sí, es volver consciente mi pasado. Cuando yo vuelvo mi consciente mi pasado, puedo entender la vida que tengo hoy. Pero para volver consciente ese pasado, para entender esa vida que tengo hoy, sí, tengo que volver consciente esos significados que tengo de mi pasado. De ahí donde hablamos también de la terapia de neurosignificados sistémicos, porque estos significados nos permiten encontrar, sí, qué significados, ahorita voy a hablar de neurosificados también, nos permiten encontrar qué significados hemos creado a través de esto, ¿vale? ¿Qué significados hemos creado a través de esto? Hay otro contexto, entonces, que ya viene a entender el presente, hay que volver consciente el presente. ¿Y qué es volver consciente el presente? Es entender, ¿sí? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi comportamiento? Sí, o sea, estoy hablando de la parte de sentir, que es el cuerpo.
cuáles mis pensamientos. Todo esto hace parte de la conciencia. Por eso es tan importante cuando yo hablo de transformación, entender que tengo que volver consciente el pasado y tengo que volver consciente el presente. Pero aparte de eso, tengo que volver consciente el futuro. Si yo no sé para dónde voy, si yo no sé qué es lo que quiero, pues difícilmente voy a poder tener una transformación. La transformación ojo con esto, la transformación inicia cuando yo sepa a dónde voy. Cuando yo sepa a dónde voy, ahí inicia la transformación. De resto, si no sabemos para dónde voy, pues difícilmente voy a conocer una transformación. Sí, porque mucha gente se ha quedado cuando hablamos nosotros y ustedes los que están en certificaciones, la gente que han estado en procesos, cuando nosotros solamente hablamos, que es lo que hablan hoy en la mayoría de lo que están haciendo constelaciones hoy, es hablar del pasado e identificar el pasado, pero nos quedamos ahí. Se nos dificulta mucho entender entonces para dónde vamos. Y lo vuelvo y repito, la mejor forma de uno sanar su pasado, de uno trabajar su pasado, es creándole una nueva información. Así le estoy yo quitando todo el foco a mi cerebro para que el cerebro debe enfocarse en lo que me duele, en lo que ya pasó, deje enfocarse en las heridas, deje enfocarse en las programaciones que yo tengo. Esa es la mejor forma. ¿Y de dónde está eso? En el futuro. Yo he hablado mucho de esto y en todos los talleres lo hablo, que el cerebro es atemporal, el cerebro no tiene tiempo, él no distingue entre el pasado y el futuro. Sí, simplemente recuerden, si yo hoy me pongo a pensar en algo que me sucedió en el pasado, sí, en eso que me dolió, en eso que me hizo daño, hoy es que voy a sentir el dolor, ese dolorcito del ombligo, del cuerpo, de como desvanecimiento, ganas de llorar o llanto. Todo eso se da en el aquí y el ahora, no en el pasado. Si yo me pongo a pensar en algo que pueda suceder en el futuro, entonces va a ser lo mismo. Lo voy a sentir es aquí y ahora, no en el futuro. Lo voy a sentir aquí y ahora. ¿Sí? Entonces todo lo que yo haga simplemente es la vida que tengo hoy. ¿Cuál es la vida que tengo hoy? Pues mi pasado, porque el cerebro no conoce otra información. El cerebro no ha aprendido otra nueva información. El cerebro, la única información que tiene para repetir es lo que ha construido desde el pasado, ¿sí? Desde nuestra gestación. Desde la gestación hemos venido construyendo una información que eso es lo que hoy vivimos y es lo único que tiene el cerebro para actuar. El cerebro no tiene más de dónde apegarse, dónde agarrarse. Entonces, si yo le digo al cerebro, cerebro, dame un significado de dinero, entonces el cerebro se va al pasado, a la infancia y dice, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos de dinero? Ah, esto fue lo que grabé, esto es lo que yo tengo significado de dinero. ¿Y eso quién lo hace? El subconsciente. Cerebro, dame un significado hoy de amor. Entonces se va al pasado y coge la misma información y dice, ah, bueno, esto es lo que creamos de dinero, del éxito, de pareja, de hombre, de mujer, de papá, de mamá, todos los significados que tenemos siempre fueron construidos en el pasado, pero nosotros le podemos construir información en el futuro, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos a través de la neuroprogramación de hábitos, que nosotros podemos construir alguna información en el futuro. Yo siempre les comparto este trabajo de nosotros, ¿sí? Que este trabajo es la investigación de la neuroprogramación de hábitos. Este es el trabajo que yo les comparto a la gente para que la gente pueda trabajar en base a esta información y pueda construir. Los que ya han estado en talleres conmigo, en cursos, en capacitaciones, en formaciones, yo siempre hablo de esto, que es el ebook del entrenamiento en neuroprogramación de hábitos. Voy a simplemente a pasar por encima. Mucho gusto, yo soy tu cerebro, perdón, mucho gusto, soy tu cerebro, porque la mayoría de nosotros no sabemos que tenemos un cerebro. Muchos de nosotros no entendemos que yo todavía tengo un cerebro con toda la información de niño. Por eso yo tengo un escrito que se llama Cerebro de Niño. Sí, que esta es mi meta. A ver si ya el próximo año la saco ya al mercado, que es el libro Cerebro de Niño, que es para entender que yo todavía sigo trabajando con un cerebro de niño. Y esto es lo que queremos mostrar aquí en la neuroprogramación. Aquí está toda la información donde hablamos de eso. Bienvenidos al mundo de lo que tú eres, tu cerebro. Realmente lo que nosotros somos es el cerebro que tenemos, la información que tenemos en el cerebro. Somos un entrenamiento en el futuro donde ya está creado lo que quieres. O sea, en el futuro ya está creado, perdón, en el futuro sí, está creado lo que quieres, cuando usted sabe qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu futuro? Toda la información que tienes de tu pasado, que es una introducción, estoy hablando de neurociencia, todo lo que es neurociencia. Estoy hablando que nosotros nacemos con una distintiva primitiva que es el que actúa. Es la primera área que se forma, que es el cerebelo dentro del cerebro de nosotros. Sí es el cerebelo, porque es el área más primitiva de nosotros, por eso se conoce como área primitiva.
Después se forma el área límbica o emocional, que es la que siente, y por último se crea el área racional, que es la que piensa. Entonces nosotros nacemos actuando, sintiendo y pensando. Esa es la forma que nosotros pues, hacemos cuando al nacer, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos nosotros que debería ser? Que nosotros primero deberíamos pensar, después sentir y después actuar. Y no como nacimos, que es actuando, sintiendo y pensando, sino primero pensar, después sentir y después actuar. Esa sería la forma. Ese es el secreto principal de tu cerebro. Está en crear la realidad en un cerebro creado por la realidad. ¿Sí? Porque la realidad nos creó a nosotros, pero nosotros podemos crear una nueva realidad con la información que tenemos. Estoy hablando yo porque lo hago, los 7 cerebros. Y podemos cambiar, estoy hablando porque nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos crear. Entonces, aquí estoy hablando de hábitos, eso es lo que habla. Entonces, los pasos principales de la neuroprogramación de hábitos son primero crearlo en el cerebro. ¿Qué quiero? Autoconciencia de donde nos queremos ver, de lo que realmente quiero crear en mi cerebro, lóbulo frontal, prefrontal y funciones ejecutivas. Es el primer paso de la neuroprogramación de hábitos. Saber yo qué quiero, crear ese que quiero en mi cerebro para que el cerebro comience realmente a crearlo. La parte que crea en nosotros es el cerebro frontal, esa parte frontal del cerebro. Esa es la parte que crea en nosotros, principalmente esa prefrontal con funciones cognitivas y ejecutivas. El segundo paso de la neuroprogramación de hábitos es el que recuerdo. O sea, este primero es el que pienso, o sea, es el que piensa, el área que piensa que yo hablaba ahorita. ¿Sí? Que es la racional. La segunda es que recuerdo. Los recuerdos son el lenguaje de nuestras emociones, son quienes toman nuestras decisiones en el pasado. Crear recuerdos en el futuro es la forma de crear nuevas emociones y tomar nuevas decisiones. Pero los recuerdos realmente es de lo más importante que nosotros tenemos. ¿Podemos crear recuerdos en el futuro? Sí. Recuerden que esta es la parte que siente. Sí, esta es la parte que siente. Entonces yo aquí, cuando yo ya sé qué quiero, yo le puedo crear recuerdos en el futuro y mis emociones van a ser diferentes a las que yo tengo hoy, porque los recuerdos, recuerden que los recuerdos, las emociones, perdón, es el lenguaje de los recuerdos y los recuerdos es el lenguaje de los hábitos. Por eso hablamos de los 7 lenguajes del cerebro, son los procesos del cerebro como tal. Y la tercera área del cerebro, que es el área que actúa, es el área donde está todo lo que le gusta al cerebro o lo que no le gusta al cerebro. Por eso hablamos de que le guste al cerebro. De los procesos más importantes es volver conscientes de nuestros gustos. El placer, pues fueron creados antes de los 9 años y definen qué aceptan o qué rechazan, área instintiva o primitiva. ¿Por qué estoy hablando del gusto? Porque es que al cerebro antes de los 9 años, como es el área más primitiva, el cerebro, usted sin darse cuenta, el cerebro puede estar gustándole la pobreza, puede estar gustándole el maltrato, puede estar gustándole la enfermedad, puede estar gustándole el fracaso, y usted no se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Sí, como hay cosas que son muy difíciles todavía de determinar qué fue lo que pasó en mi infancia y qué es lo que le gusta al cerebro. Cuando uno habla con gente, yo he desarrollado un poco de ficha, pero no es fácil uno encontrar realmente qué es lo que le gusta a la gente o qué le gusta al cerebro, no a la gente, al cerebro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es hacer que eso que yo quiero, hacer lo que le guste al cerebro. Por eso es que yo tengo que comenzar y yo cuento la historia de una persona que dice que le gustara hacer ejercicio. Entonces le dice con esta parte del cerebro. Adaptarlos al entorno es el segundo proceso, pero el proceso 4, sí, es conexión, mente, cuerpo y entorno. Crea lo que quieres pensar, lo que quieres sentir y lo que quieres ver. Mira, este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que nosotros tenemos, yo tengo que adaptarlo y tengo que entenderlo desde una adaptación como tal, que es totalmente, digámoslo, configurarlo en un solo sentido. Entonces yo la parte que yo siento, tengo que bajarla al cuerpo y tengo que internarla con el cuerpo. O sea, todo lo que yo estoy creando en mi cerebro, tengo que conectarlo con el cuerpo y me tengo que conectar con el entorno. Sí, que eso es demasiado importante. Yo siempre cuento aquí la historia de alguien que yo le pregunté una vez, ¿qué es lo que quiere? Me dijo, yo estoy hablando aquí de Cali, que hay un barrio que es, digamos, lo que es muy conocido, ¿sí? Y me dice, yo quiero una casa en Ciudad Jardín, digamos que es de los estratos más altos que hay aquí. Yo quiero una casa en Ciudad Jardín. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿y tú cada cuántos vas a Ciudad Jardín? Y ella me decía, no, hace como 3 años no voy. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se está adaptando usted con el entorno? Si usted quiere una casa en un sitio particular, usted se tiene que conectar con ese entorno, ¿sí? Es como cuando usted dice, yo quiero ser millonario y se te dificulta ir a un restaurante porque te dificulta pagar y no es porque de pronto no consigas con qué pagar, lo tienes, pero te sientes con culpa y no eres capaz de pagar.
Entonces vas a un sitio y te sientes, o sea, tú mismo estás manifestando que el dinero no hace parte de esa información tuya. Entonces tienes que comenzar a buscar y visitar sitios que tengan ese entorno. Un entorno de millonario, un entorno tranquilo, un entorno alegre, un entorno donde quieres tu casa, donde quieres tu sitio. Todo esto hace parte de eso. Y eso es el entorno que es demasiado importante. Por eso es que habla de la conexión mente, cuerpo y entorno, que son los tres contextos más importantes. Y ahorita les hablo del entorno porque el quinto paso es la imitación. Y yo les hablaba que eso parte de un proceso que nosotros hicimos, que es la ley de copiar y pegar, que es la imitación, que todo el mundo imita, ¿sí? Y que les contaba que a esta persona que yo le ayudé para que ella le gustara hacer ejercicio, le gustara correr, que hoy en día es una persona ya que hace maratones, que le encanta hacer todo ese tema de carreras. Y una de las cosas que yo hice fue eso. Por eso yo siempre la citaba, cuando hacía sesiones con ella, la citaba a un parque donde va mucha gente a hacer ejercicio. Y en ese parque ella solamente, ella solita, sin yo decirle vamos a correr o vamos a caminar, viendo a la gente caminar, ella solita, vamos a caminar, y comenzó a caminar. Yo la conecté con un tema pues del gusto, que era que yo les he contado, que era que ella la conecté con un tema de la comida que vendían en ese parque. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Por imitación, ella solita comenzó a caminar como lo hacía la otra gente. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Por eso es tan importante uno visitar lugares, dependiendo de donde usted quiera estar, usted tiene que comenzar a buscar eso para aprender que su cerebro imite eso que está haciendo, que son neuronas espejo. Sí, esos son neuronas espejo. Entonces dice, es un proceso natural de todos los seres vivos. Las neuronas espejo hacen que se produzca el llamado efecto de contagio, el cual es uno de los mecanismos fundamentales de la relación social. Copia e imita, ley de copiar y pegar. Entonces uno tiene que comenzar no solamente a adaptarse al entorno, sino que uno comienza a imitar ese entorno también. Por eso, si usted quiere ser, si hablamos de dinero y usted quiere tener mucho dinero y usted siempre está en el mismo sitio, en el mismo, o sea, usted no se sale de allá donde está en su entorno, usted no, su cerebro no va a tener una transformación porque siempre va a estar en el mismo sentido y no va a cambiar por eso. Por eso yo decía, en muchos procesos que yo hago personales, sí, en estos procesos, asesorías que yo hago personales, en muchos casos yo invito a la gente, sí, es una sugerencia que yo le hago a la gente, que se cambie del lugar donde vive, que se cambie el lugar donde vive, porque es un parte de la transformación. Y los últimos dos pasos de la neuroprogramación tienen que ver el proceso de la experiencia, que es lo que hace el entorno. Es la que nos permite convertir toda esa información en acción. Si lo hacemos, se vuelve realidad, se vuelve un significado, una emoción, un recuerdo. Recuerden que yo siempre les hablo, cómo se crea información en el cerebro a través de una experiencia, subí al cerebro, el cerebro le da un significado en el tálamo lo sube a toda la parte de la amígdala, le pone un químico, ese químico se convierte en una reacción emocional y esa reacción emocional se convierte en un recuerdo y ese recuerdo se convierte en un hábito. Esa es la forma de lo que nosotros vivimos. Ay, perdón, perdón que están peleando por allá. Ay, hijo de madre. Están agarrados por allá. Bueno. Entonces, esto es fundamental a la hora de nosotros entender. Y por último paso es la energía. Mire, ustedes no se imaginan lo importante y la potencialidad que tiene el agradecimiento cuántico. ¿Sí? Agradecer es nuestro nivel más alto de conexión energética. Hay mucha investigación de lo que produce la palabra agradecimiento. Hay gente que dice algo o hace algo y comienzan a decir cancelado, cancelado. Ese cancelado tiene una manifestación no tan positiva dentro del cerebro. Pero si tú dices algo y simplemente le agradece, mire, hay gente que lo saca uno de casillas, ¿sí? Y principalmente, por ejemplo, yo que monto bicicleta, uno sale en bicicleta y se le atraviesa un carro o se le tiran los carros encima, o sea, los carros, no todos, pero hay carros que no le interesa que usted haya una bicicleta y te arrinconan. Yo me puedo madrearlo o chinga la madre, como dicen en México, yo puedo hacer muchas cosas. No, no, chinga la madre. Siempre me regañaban porque yo decía otra cosa. Pero si uno los tira, o sea, simplemente yo aprendo a agradecerle a esa gente y voy a tener un nuevo significado. Yo simplemente digo gracias, gracias, gracias. Eso me tranquiliza, sí, me calma y le da un nuevo significado a mi cerebro. Entonces, esto es lo que hacemos desde la neuroprogramación. Nuestro principal objetivo es entrenarte del futuro, donde ya está creado lo que quieres, es ayudarte a crear nuevos hábitos de lo que quieres ser. Aquí pues están los pasos de la programación, hay una explicación, como esto es una investigación, entonces cada proceso tiene un proceso pues definitorio, mire lo que sucede en cada parte del cerebro, cada partecita, sí, todo esto sucede cuando yo hablo de crear, pero voy a ir a la ficha, que esta ficha es la que yo entrego en todos los procesos cuando termino de hacer las constelaciones. Ya identificamos, ¿sí? De dónde viene todo lo que está pasando en su vida.
ya identificamos, diagnosticamos que muchas de las cosas que están pasando en su vida es por una información que tienes creada, por una programación. Creaste unos significados y eso es lo que estás viviendo hoy. Recuerda que yo les digo, es la única información que tiene tu cerebro para actuar. Es la única información que tiene tu cerebro para crear la realidad que tienes hoy. No tiene otra información. Papá, mamá, abuelo, los abuelos lo transmitieron a ellos nos lo transmitieron a nosotros a través de los procesos que ellos tuvieron de integración, ¿sí? Nos dieron unos significados a nosotros y eso es lo que hemos creado nosotros. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros es por esa información que tiene el cerebro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear un proceso, ¿sí? Nuevo en el cerebro. Yo tengo que crear una nueva información. No es cambiar, es crear. Yo tengo que crear una nueva información. Entonces uno le dice a la gente, bueno, ¿qué es lo que quieres? Tome esta ficha y desarrolla 10 sueños. Sí, desarrolla 10 sueños, desarrolla 10 pasos. ¿Y qué tiene que ir ahí? Escoge si es imagen exitosa, si es lo que quieres, si es reconocimiento, si es dinero, si son cosas materiales, si es una persona ideal, si es salud, estudio, espiritualidad, deporte, actividad física, amor, negocios, alimentación o tener una habilidad ejecutiva. Podemos escoger estas o de pronto hay algo otra que ustedes quieran escoger, lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. Uno va a encontrar gente que le va a decir, no, yo no quiero nada, ya tengo todo. Resulta que es que esta gente que dice ya tengo todo, no quiero nada, también hay un descenso en lo que realmente sí ellos van a manifestar y es cuando se pierde la ilusión. Es como cuando si usted comenzara a subir, a subir, a subir, sí, y aquí dice ya no quiere más, entonces ¿qué es lo que hace su cerebro? Como si pierde la ilusión, comienza a bajar, a bajar, a bajar. Cuando yo he entrenado deportistas, me he encontrado eso, me he encontrado con deportistas de mucho perfil, muy alto, jugadores internacionales, que ya han creído que lo han alcanzado todos y comienzan a descender y ya dejan de jugar. Eso me pasó con un muchacho de 20 años, ¿sí? Que alcanzó todo a los 20 años. Él lo alcanzó realmente a los 17 años y comenzó a descender. A los 20 años ya jugó en Inglaterra, jugó en Italia, jugó en España, jugó en Portugal y ya después a los 20 años llegó a Colombia y ya ningún equipo lo quería, ¿sí? Primero por temas de ego, ya dejó que perdió la ilusión de esa persona, ¿sí? Es muy importante. Entonces uno puede crear muchos que quiero, sí, uno puede crear muchos que quiero, pero el que quiero, cuando yo manifiesto el que quiero, porque el quiero es que quiero es donde yo me quiero ver. Pero en algún momento una vez me hicieron una pregunta y yo le dije, miren, es que el que quiero, o sea, ¿cómo encuentro yo un que quiero cuando yo soy capaz de crear algo que nadie me lo quite? Y eso es un que quiero, ¿sí? Uno puede crear muchas cosas, pero eso se puede perder, se lo pueden quitar, y eso no es un que quiero realmente. Un que quiero es cuando uno es capaz de encontrar algo que nadie se lo quite, ¿sí? Que nadie se lo quite. Ya ustedes lo pensarán. Esto hace parte de cosas que le pueden dar a uno un valor. Sí, si yo digo, yo quiero un carro, ¿sí? ¿Y yo, para qué quiere un carro? Ah, no, es que yo quiero un carro para salir con mi familia, para ir, salir cuando quiero más cómodo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier definición que tú le quieras dar al carro. Eso que tú haces en el carro, eso nadie te lo quita. El carro te lo pueden quitar, pero eso que tú haces en el carro, nadie te lo quita, ¿sí? Miren, yo le pregunto a la gente, tú tienes una pareja, ¿qué quieres con esa pareja que no te lo quite nadie? ¿Sí? ¿Qué quieres con esa pareja que no te lo quite nadie? Y esto es de mucho valor. También es una norma o ojo con esto, pero es un tema de mucho valor, ¿sí? Cuando yo soy capaz de encontrar eso, yo soy capaz de realmente crear un que quiero disfrutarlo. Recuerden que son procesos, es un disfrute que en cualquier momento se puede acabar totalmente, pero eso se convierte en un proceso, en un recuerdo, ¿vale? Y eso crea una emoción como tal. El tema del dinero, por eso el dinero es, bueno, si tú dices que quieres $1 millón, ¿qué, qué tendrías? ¿Qué tendrías? No, ¿qué comprarías? ¿Qué tendrías con $1 millón que nadie te lo quite? ¿Sí? Y puede ser pasear, puede ser conocer, y eso es parte del proceso, y eso nadie te lo va a quitar, ¿vale? Quiero hacerme entender para poder crear esto. Ahora voy a una parte muy importante que hablamos arriba en el que quiero, ¿sí? Y es que después de que yo defino esto, yo tengo que aprender a definir cosas claras y concretas, cosas claras y concretas. Este es el gran error de nosotros creer que soñamos, cuando no soy capaz de definir cosas claras y concretas. Cuando yo no soy capaz de definir cosas claras y concretas, simplemente no estoy creando nada. Sí, no estoy creando nada. Entonces yo siempre cuento el tema de la abundancia.
que fue algo que me pasó muy particular con alguien. Me dijo, yo quiero abundancia. Y entonces cuando yo comienzo a preguntarle por qué quiere abundancia, pues me dice que fue cuando niño, él tuvo muchas culpas. Yo siempre cuento esto, él tuvo mucha pues, escasez en su infancia y todo. Y ahora, ¿por qué quiere abundancia? Me dijo también por lo mismo, que ahora estoy pasando esto, no me rinde el dinero pues se va, se fue mi mujer, bueno, una cantidad de cosas. Yo, tiene muchos problemas. Me dijo, sí, tengo muchos problemas. Yo, bacán, ya lo lograste, yo no te puedo ayudar. Bueno, se quedó como pensando. Y me dijo, pero ¿cómo así? O sea, yo tengo muchos problemas, yo por eso es abundancia. Para el cerebro es igual abundancia de problemas y abundancia de dinero. Para el cerebro es igual. Si yo no soy claro y concreto, sí, para el cerebro sigue repitiendo lo mismo. Si yo digo quiero mucho dinero y yo hoy, no sé, me estoy ganando 100 pesos y mañana me llegan 10 pesos, 110 pesos al cerebro y decir, wow, estamos enseñados ganando 100 pesos y nos llegó 110, ya eso es mucho dinero. Puede que para el cerebro es una manifestación ya de lograrlo y el cerebro simplemente lo que para es ahí de vibrar con eso, porque ya lo logró. Entonces, para el cerebro hay que ser muy claro y concreto nosotros a la hora de pedir. Por eso uno le dice a la gente, hay que saber crear la información que yo quiero. Cuando yo termino los talleres, sí, y hay gente, y ustedes se han dado cuenta en los que no han estado talleres conmigo y cosas, hay personas que nos dicen, no, es que yo no quiero saber nada de mi mamá, ¿sí? O sea, cuando yo digo yo no quiero saber nada de mi mamá o de mi papá, ya estoy creando una información de dolor, de rabia, ¿sí? De una herida que está ahí. Si yo me voy con esa información de dolor, de rabia, pues simplemente lo que voy a manifestar es eso. Entonces, tenemos nosotros que entender tenemos nosotros que entender, permítame un segundo, que se me salió esto, ya. Tenemos nosotros que entender entonces que si yo no le doy un nuevo significado a eso, pues voy a seguir siempre con la misma rabia. Recuerden que todo lo que es movimiento vibra, ¿sí? Vibra. Y eso es lo que crea energía. Por eso nosotros, cuando tenemos acciones, o ese movimiento, perdón, por eso los caballos es tan importante, porque los caballos generan movimiento y ese movimiento genera vibración y eso se convierte en energía. Eso es el proceso realmente de la energía. Por eso, para nosotros tener energía, hay que crear primero acción, hay que crear acción. Si yo no sé qué es lo que quiero, yo no puedo comenzar a vibrar. Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, ¿sí? Y yo comienzo a tener acción sobre ese que quiero, voy a comenzar a vibrar. Recuerden que la vibración es lo que atrae y eso se convierte en energía. Y esa energía es la que hace que las cosas sucedan como tal. Por eso es tan importante crear el que quiero. Sí, esto es demasiado importante crear el que quiero. Entonces yo tengo que, si yo no quiero saber nada de mi papá, yo sigo trabajando con esa vibración, esa es la energía que tengo. Recuerden que papá es hombre. Recuerden que papá es papá. Recuerden que papá es todo digámoslo, en los contextos culturales es protección, es el proveedor. Sí, tiene que ver con el dinero. En los contextos de mamá, mamá es mujer, mamá es mamá. Sí, mamá también tiene un significado de hija que nosotros no nos hemos dado cuenta y nosotros aprendemos ese significado. Usted para aprender a ser hija, ¿sí? Tuvo que ver o tuvo que entender cómo fue su mamá de hija. Y ese es el significado que usted tiene de hija. Ni siquiera usted mismo tiene un significado de hija. Fue el significado que usted vio de hija. Y eso es lo que le lleva a usted a actuar como hija, porque fue lo que usted aprendió de su mamá. ¿Y su mamá qué es? Es su mamá la afectividad, fue toda la parte emocional, porque fue la que estuvo ahí. Es la que orientó, la que castigó, fue lo que hizo la mamá con la información que ella tenía. Por eso yo le tengo que dar una nueva información en el futuro. Sí, créele en una nueva información. Que es que yo no quiero saber de papá, no importa. Si lo quieres sanar, créele una nueva información en el futuro. ¿Cómo quieres ver a tu papá en el futuro? Pues es que fue malo. No, no importa. Créele una información. O sea, mi papá como tal fue un hombre que estuvo ahí, que estuvo pendiente. O sea, eso es lo que tú quisieras, si no lo hayas hecho. Sí, que papá, hombre, vamos a decirlo de hombre. Mi papá no fue el mejor ejemplo de hombre, pero créelo, es que como hombre él era respetuoso, él era cariñoso, así no lo haya sido. Créele una nueva información. Cuando yo creo una nueva información de papá y de hombre en el futuro, pues aquí ahora voy a comenzar a tener una nueva información. Y ya la herida de mi pasado se va a sanar con mi papá. Eso mismo pasa con mamá, con la gente que dice yo no quiero saber nada de mi mamá. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de hacer eso, yo estoy sanando mi pasado. Cuando yo creo nueva información en el futuro, sano mi pasado.
Esa es la información de nosotros sanar el pasado. Por eso yo tengo que saber qué quiero. Entonces yo aquí en esta ficha yo puedo decir, sí, yo puedo crear, o sea, colocar a papá, puedo colocar a mamá, puedo colocar una enfermedad. En el futuro, ¿cómo te quieres ver, no? Totalmente con mucho bienestar, alegre, corriendo, moviéndome. No mencionen tener salud. Recuerden que es una de las cosas que yo les he hablado siempre en los talleres. Si nosotros decimos, yo quiero tener salud, para el cerebro tú ya estás enfermo, porque es el significado que tiene el cerebro de salud, estar enfermo. Entonces aquí es muy importante entender qué es lo que nosotros estamos creando en el futuro, ¿vale? Aquí es muy importante entender. Entonces, por eso uno dice, cree 10 sueños, cree 10 sueños y escríbanlos. Y yo ya todos les he entregado la ficha y a los de la certificación también les digo, llenen esto porque esto es muy importante, esto hay que trabajarlo con la gente. Y yo después se las reviso. Después de que uno escriba estos 10 sueños claros, concretos, concisos, ¿sí? Sin dolor, no es lo que no quiero, es lo que quiero. Entonces mucha gente coloca aquí el tema de las parejas. Ah, yo quiero un hombre que no sea irrespetuoso. Está diciendo lo que no quiere. Tiene que decir lo que usted quiere, ¿vale? Después de que usted escriba estos 10, le dice a uno, escoja los tres más importantes. Que si estos tres se cumplen, estos 10 se cumplen. Por eso le dice uno, escoja los tres más importantes para ti. ¿Sí? Y le dice a uno, escoja el más importante. Que si este más importante se cumple, se cumplen estos tres. Hay que escoger uno. Y usted lo puede hacer con varios así. No hay necesidad de decir, tengo que hacer uno solo. Sí, pero lo ideal fuera eso. Pero si no, usted puede escoger varios. Lo ideal es que sea uno solito, ¿vale? Eso es lo ideal. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algo me lo pueden hacer, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden hacer las preguntas que quieran. Yo estoy hablando, pero la idea es cuando intervenir, si hay alguna duda, que ustedes lo puedan hacer. En esta ficha también yo escribo, ¿sí? Cuando yo ya voy a escoger esto y yo ya digo, quiero un carro, un ejemplo, quiero un carro o quiero $1.000.000, ¿sí? Entonces, en el dinero, mire, esto es muy importante, el dinero, vuelvo y lo repito, no coloquen, quiero mucho dinero, quiero el dinero para vivir bien, lo suficiente para estar tranquilo. No, eso no significa nada para el cerebro. Y ahorita vamos a hablar de significados. Ya me voy a terminar aquí porque voy a hablar de significados. ¿Para qué lo quieres? Escribe mínimo 10 respuestas, ¿sí? ¿Para qué lo quieres? Ejemplo, el carro. ¿Para qué quieres un carro? No, para viajar con mi familia, para tener comodidad, de pronto para tener un negocio, para salir más tranquilo, tener aire, para poder viajar por carretera, para poder llegar a las mascotas, toda la familia, todo lo que se te ocurra. 10, ¿para qué lo quieres? Esto da la información. Cada ficha, pues las fichas son largas. Cuando yo hago este entrenamiento, a cada persona, eso son fichas largas, porque todo está relacionado con el cerebro. Cada preguntita es una relación con el cerebro, con cada área del cerebro. ¿Cómo crees que te sentirías cuando lo tengas? ¿Qué crees que escuchas cuando lo logres? O sea, ¿qué vas a ver cuando ya lo seas? Mire que aquí incluye todos los sentidos. Eso es una ficha que fueron creadas como estudio para crear información en el cerebro. Ahorita solamente vamos a responder simplemente las que yo entrego, los 10 sueños, los tres más importantes y más importante. Y ojalá creemos el para qué lo quiero. En la ficha 2, que es lo que estaba hablando, pero la ficha 2 aquí está toda la explicación científica, toda la explicación teórica que tiene cada ficha, ¿sí? Pero en la ficha 2 es, ¿qué te gustaría recordar de lo que ya tienes? ¿Qué recuerdas? Nivel de conciencia de lo que recordamos. Aquí vamos a crear la verdadera realidad de lo que queremos, no de la que nos han creado. ¿Qué te gustaría recordar? Si tú dices yo quiero un carro y yo te digo recuerda ese carro en el futuro, ¿sí? Uy, recuerdo ese carro, no, el día que me fui para la playa en el carro, el día que me fui con la familia, el día que me fui con la mascota. Y usted comienza, así no haya sucedido, simplemente está recordando algo. Porque como está recordando algo y es positivo, eso le está generando una emoción. Y esa emoción se convierte, recuerden que para el cerebro es igual. Si yo lo hago como si yo lo recuerdo, o sea, es como si yo dijera lo físico y lo imaginario, para el cerebro es igual. Entonces, si yo me pongo a imaginarme en algo, estoy creando una experiencia, porque para el cerebro es igual. Sí, estoy creando una experiencia y esa experiencia haga que sea un desarrollo o un proceso en el cerebro. Por eso es que si yo recuerdo, digo, un ejemplo, yo quiero un caballo. Una de mis metas, y se me cayó el caballo. Una de mis metas es tener uno de los mejores caballos del país en competencia. Entonces, si yo me pongo en ese sueño, en ese que quiero, sí, a imaginarme,
el día que yo saqué el caballo todo el mundo aplaudía, todo el mundo lo silbaba. El día que el caballo, o sea, pasó la tabla, aquí llamamos en Colombia pasa la tabla, que es la tabla de sonido, el día que el caballo pasó la tabla, cómo la gente gritaba, ese es el caballo, ese es el caballo, que es lo que gritamos aquí en Colombia cuando tenemos caballos en competencia. El día que el caballo dijeron, este es el mejor potro en proceso, este es el mejor potro que ganó, que quedó campeón. O sea, cuando yo me pongo a ¿Tienes recordar todo matemáticas y esto, geografía, Kiara? no, yo no sé si es matemática o geografía, no sé. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, yo ya estoy creando emociones. Sí, si yo me pongo a recordar esto, activo mi parte emocional, la amígdala le hace un desarrollo a la parte emocional y lo que estoy haciendo es creando recuerdos. Por eso yo puedo crear recuerdos en el pasado. Y así cada uno de estos que no les voy a hablar, solamente ahorita quiero que respondan la primera, yo se la he dicho siempre, que la Jenny si quiere me la envía para yo revisarlo, yo el se las envío. Así está que le gusta a su cerebro. Cada proceso del cerebro tiene una ficha. Mire, cada proceso tiene una ficha que tiene un proceso científico. Esto es lo que hacemos nosotros con la neuroprogramación de hábitos. Ya esto es un proceso pues mucho más avanzado cuando hacemos procesos ya personales como tal. Ahorita, después de lo que nosotros hacemos de constelaciones, es simplemente que el que quiera contarnos algo de lo que ha sentido, recuerden que yo les he dicho que esto es como si fuera una cirugía del alma, después vamos sacando cosas, van saliendo cosas, me voy volviendo consciente de muchas cosas, que ustedes lo escriban aquí. Mire, escríbanlo aquí, simplemente a través de los sueños. Entonces, esto es lo que hacemos con la neuroprogramación de hábitos, ¿vale? Que esto es lo que yo quiero que pongan en conciencia, que pongan en trabajo. No sé si tienen alguna ficha, yo les voy a compartir otra ficha ahorita, pero ahorita quiero simplemente es compartirles otra ficha que les voy a hablar de esto, que esto es parte también de lo que estamos haciendo, que es la terapia de neurosignificados sistémicos. Aquí hay algunos ejemplos de neurosignificados sistémicos, ¿sí? Introducción al cerebro y los significados. Aquí está cada paso de ellos. Un ejemplo, en el 2, el valor y la escasez. Aquí exploramos cómo los conceptos de dinero y riqueza se forjan en la infancia. Tal vez para algunos el dinero significó seguridad, mientras que para otros fue fuente de conflicto o ansiedad. Explicaríamos cómo el cerebro asocia el dinero con recompensa o castigos y cómo estas asociaciones crean redes de percepciones de abundancia o escasez que influyen en nuestras decisiones financieras y nuestras reacciones emocionales ante el éxito y la pérdida. Y esto solamente del dinero, ¿sí? Que es valor y escasez. Aquí el amor, aceptación y vulnerabilidad. El significado del amor se entrelaza con nuestras primeras experiencias de afecto y conexión. En este capítulo analizaremos cómo el cerebro genera conexiones neuronales que asocian el amor con Estuvimos sensaciones de protección. Entonces, unas. esto es importante entender cuando nosotros estamos hablando que estoy hablando de la terapia de neurosignificado sistémico. Esto es una terapia, simplemente es para que vean que hace parte del libro, pero voy a colocar algunos ejemplos reales, que yo hablo que esto es lo que nos ha pasado. Jorge, un hombre de 35 años tiene éxito en su carrera, pero siempre teme perderlo todo y constantemente se preocupa por ahorrar, al punto de limitar sus gastos en cosas que disfrutaría. Al explorar su infancia, recuerda que su madre solía decir, el dinero es difícil de ganar y fácil de perder. Cada vez recibían un pago, era un momento de tensión porque cualquier gasto lo hacía sentir vulnerable. Así Jorge desarrolló la creencia de que el dinero es frágil y que la seguridad se logra ¿Por qué acumulando preciso más y soy? gastando menos ¿Te para el mueves? dinero. ¿Qué, Gaby? Aló, Gaby, ¿estás hablando? Oh, Entonces, esto es importante volverlo consciente. Cuando nosotros hablamos de estos contextos, sí, es muy importante volverlo consciente porque esto fue lo que creó un significado. El solo hecho de que la mamá desde niño ya hayan repetido esto, el dinero es difícil de ganar y fácil de perder. Esto ya le creó un significado de lo que es el dinero, ¿sí? Que el dinero es muy fácil de perder. Por eso a la gente, sin darse cuenta, tiene un concepto de pérdida en vez de tener un concepto de abundancia, de mucha capacidad. Sí, tiene un concepto diferente del dinero. Y esto es lo que llamamos nosotros neurosignificados, que sin darse cuenta en la infancia creó este significado del dinero. Sí, y así hay muchos casos sobre el dinero. Cuando el papá simplemente no le da afecto, sino que le da dinero. Entonces el papá ponen en una balanza y ponen a competir el dinero y la afectividad. Un ser humano siempre va a preferir por cualquier concepto la afectividad. Si así nosotros digamos que es el dinero, no, es la afectividad. Entonces, ¿qué va a pasar con el dinero?
que el dinero siempre va a ser una competencia porque va a ser algo negativo. Esto es lo que se vive en el tema del dinero a través de los neurosignificados. Miremos este ejemplo de amor. Carolina busca relaciones en las que ella siempre da mucho más de lo que recibe y se siente insatisfecha cuando la otra persona no responde con la misma intensidad. En su infancia, su padre era muy reservado y apenas le mostraba cariño, pero le decía que si ella era buena, él estaría orgulloso. Así, ella aprendió que el amor es algo que se gana siendo perfecto y esforzándose al máximo. Ahora en sus relaciones, Carolina siente que debe hacer más para que la otra persona la ame y su cerebro asocia el amor con sacrificio y esfuerzo. Miren los significados que tiene el amor, porque es el significado que le crearon a ella. Sí, fue el significado que ella simplemente desde niña aprendió a hacer. Por eso son personas que necesitan siempre dar más que el otro. Y cuando una persona llega a dar más amor que la otra persona, son personas que no sirven. Y por eso son personas que hacen lo que sea para terminar esa relación, porque no es para ella el amor que debería ser. Y eso es lo que hacen los significados. Es entender que entonces nosotros creamos un significado de lo que se está viviendo. Salud y bienestar. Andrea tiene 40 años y una vida profesional exitosa, pero vive preocupada por su salud constantemente. Realiza chequeos médicos y sigue dietas extremas para mantenerse saludable. Al revisar su infancia, recuerda que su madre padecía una enfermedad crónica y siempre le advertía sobre los riesgos de la comida, el ejercicio y cualquier actividad. Andrea aprendió que para evitar una enfermedad debe mantenerse en control riguroso. Hoy, su significado de salud implica evitar riesgos y vigilar cada aspecto de su bienestar físico de manera obsesiva, perdiendo el sentido de disfrutar el presente. Miren, esto hay mucha gente que nos encontramos con esto, gente rígida, psicorrígida en este tema y que se mete a todas las dietas que salen, sí, en todo contexto. Siempre que están chequeo médico. Yo en este contexto de mi proceso de salud, que me ha tocado ir tanto a clínicas y que no me gusta hacerlo, pero cuando voy a clínicas me agarro a hacer análisis de la gente. Uno se encuentra mucha gente. ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted está enfermo? No, no, yo no estoy enfermo. Simplemente vine a hacerme revisar. ¿Sí? Y mucha gente se la pasa en las clínicas haciendo eso. Simplemente vine a hacerme revisar. Sí, como hay gente, y ya se volvieron dependientes de eso. Así no están enfermos. Entonces, ¿qué está pasando? Si hablamos mentalmente, ya están enfermos. Sí, entonces por eso es el significado de salud que han creado como tal. Tranquilidad, que es lo que yo siempre es uno de los temas que yo hablo mucho. María siempre ha querido una vida tranquila. En su infancia, sin embargo, su padre llegaba ebrio a casa y se volvía agresivo, generando situaciones de tensión. Para protegerse, María se escondía en el armario donde estaba sola y a salvo. Así, su cerebro interpretó la tranquilidad como un estado de aislamiento y soledad. En su vida adulta, se siente más tranquila cuando está sola y evita socializar o involucrarse en relaciones profundas porque asocia la paz y la tranquilidad con estar lejos de los demás y en aislamiento. ¿Sí? En este caso, pues como esto es de un libro, yo no meto mucho el tema del abuso sexual, pero yo siempre lo cuento porque este papá tenía abuso sexual con ella. Sí, entonces estos son unos temas de los de tranquilidad que es muy importante volver consciente. Como nosotros, sin darnos cuenta, todas esas frases subjetivas que tenemos de paz, tranquilidad, felicidad, ¿sí? Todas esas frases subjetivas tienen un significado. Miren, por ejemplo, ese significado que creó ella. Por eso es tan importante nosotros en los procesos volver consciente de los significados que tenemos. Y cuando yo hago procesos con personas, tratamos de encontrar esos significados que se han creado cuando niños. Felicidad y recompensa y propósito. Luis trabaja mucho y tiene grandes logros profesionales, pero rara vez se siente feliz o satisfecho con lo que logra. Durante su niñez, cada vez que lograba algo, sus padres respondían con comentarios como, puedes hacerlo mejor o no es suficiente. Así, su cerebro asocia la felicidad con una recompensa lejana que nunca termina de alcanzarse. Como adulto, siente que la felicidad es algo que debe estar adelante y que necesita siempre algo más para poderla alcanzar, aunque cada vez que llega a una meta, la felicidad se vuelve inalcanzable de nuevo. Mire, esto pasa mucho. ¿Cuánta gente, y a ustedes de pronto les ha pasado, cuánta gente? Voy a poner el ejemplo de un carro. La gente comienza con un carrito de segunda y después tienen que comprar un carrito mejor, después tienen que comprar un carro nuevo, después tienen que comprar un carro de más marca o de más categoría, y siempre porque creen que un carro los hace felices. Hay mucha gente que se encuentra con esto, ¿vale? Con este contexto de las marcas de carro. Lo mismo hacen con los accesorios, con relojes, con cosas, accesorios como tal, y siempre quieren uno mejor, siempre quieren uno mejor. Aquí el concepto, ¿cuál es el concepto? Por ejemplo, en el tema de las marcas, yo siempre le digo a la gente, mire,
Hay gente que compra cosas de marca que no son marca. Estoy hablando de lo que nosotros hablamos de China, ¿sí? Entonces, no, eso no es de la marca, eso es chino. Casi todo lo que hacen es en China y son de las marcas. Entonces, la gente sabe que lo que está comprando, entre comillas, es falso, ¿sí? Y se molesta cuando le dicen que eso no es original. O simplemente alguien, uy, qué chévere el reloj que tiene o el bolso que tiene. O sea, pero usted por dentro sabe que eso es falso, no es original. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, la felicidad siempre te va a llevar a alcanzar o a lograr más cosas siempre. Así sean falsos, tú quieres hacerlo, ¿sí? Así sean, no, yo quiero un bolso Dior. Y usted sabe que un bolso Dior original vale mucha plata, pero así no sea original, usted compra uno falso para mostrar que usted es feliz porque tiene un bolso Dior, pero por dentro sabe que eso no es, eso no es original, entonces no encuentra felicidad. Me hago entender con todo esto lo que vivimos nosotros de significados, cómo los significados se marcan de fuerte en lo que somos nosotros y hasta que no los volvamos conscientes, pues van a seguir siendo un significado falso. La paz, mira el tema de la paz, aceptación y armonía. Claudia tiene miedo profundo al conflicto. En su infancia, su hogar estaba lleno de discusiones entre sus padres y la paz solo llegaba cuando ella se mantenía callada y alejada de los problemas. Su cerebro asoció la paz con la evitación de cualquier confrontación. Como adulta, Claudia evita discutir y expresar sus opiniones para mantener la paz. Sin embargo, esto también le lleva a sentirse insatisfecha y frustrada en sus relaciones, ya que cree que la paz solo es posible si guarda silencio y no se generan conflictos. Muchas de las mujeres sumisas hacen esto. Sí, y hombres también, porque hay hombres muy sumisos también. Pero esta paz, mire el significado que tiene. Entonces, por eso cuando nosotros decimos en esa ficha que acabamos de ver ahorita, ¿qué quiero? Muchos de nosotros decimos, yo quiero paz, pero no entendemos cuál es el significado que yo creé cuando estaba niño. Y este es uno de los significados que yo creé cuando estaba niño. Entonces, por eso es tan importante volver consciente eso. Sí, cuál es el significado que yo tengo, que yo creé cuando estaba niño. Y tengo que volverlo consciente para poder saber qué es lo que estoy pidiendo. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Al tema, otra vez al tema del dinero. Si yo pido dinero y no me doy cuenta que estoy pidiendo dinero, pero es la confrontación de la afectividad porque era lo que me daba papá, entonces pongo a corregir eso, no voy a llegar, no va a llegar dinero, porque siempre va a estar por encima la efectividad. Pareja, compañía y reflejo. Sofía tiende a elegir parejas que son emocionalmente distantes y difíciles de alcanzar. En su infancia, su padre estaba presente físicamente, pero siempre se mostraba indiferente hacia ella y ella intentaba continuamente ganarse su atención. Su cerebro asoció el amor y la pareja con alguien difícil de complacer. Ahora en sus relaciones siente que debe esforzarse para que la otra persona la valore. Ella elige parejas que reflejan esta creencia, creyendo que así logrará finalmente recibir el amor y la atención que buscaba en su padre. Miren, y así es muy largo esto. Y así es esta pitch. Cuando yo hablo de los neurosignificados, pues aquí hablo de libertad, de éxito, estoy hablando de trabajo. Y cuando hablamos de los neurosignificados, hablamos de muchos contextos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto es lo que quería hablar de la parte teórica, dejarle la ficha, sí, que ustedes tengan la ficha a trabajar, que desarrollen esa ficha. La mayoría yo les he enviado la ficha. Cada que terminamos talleres, yo siempre envío la ficha, esa ficha de los 10 sueños, de los 10 que quiero, que la llene, que yo se la respondo otra vez, para que ustedes puedan comenzar a trabajar en ese que quiero. La única forma o la mejor forma, no digamos la única, la mejor forma de sanar mi pasado, de perdonar a papá, a mamá, las situaciones que yo viví, de todo eso que yo viví, es creando nueva información en el futuro. Cuando yo soy capaz de crear una nueva información, como les puse el ejemplo de papá, si yo le creo una nueva información a papá, un nuevo significado a papá en el futuro, voy a ser capaz de perdonar. El cerebro lo hace solito. Perdona, ¿sí? A papá en el pasado. Perdona a mamá en el pasado. Cuando yo tengo un nuevo significado de papá, cuando tengo un nuevo significado de hombre o de mujer, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace parte consciente de todo este trabajo que nosotros logramos y tenemos. Como no recuerdo, Luisa, ahora es que no recuerdo de qué taller son, les voy a pedir el favor, como yo creo que todos tienen mi contacto, mi teléfono, me escriben, yo les comparto la ficha, ¿vale? Porque no recuerdo de dónde son los que están o los que van a llegar. Entonces me escriben, porfa, yo les comparto la ficha, ¿vale? Pero eso es lo que quería compartir. No sé si hay preguntas, dudas, sugerencias. Recuerden,
lo que nosotros hacemos en constelaciones es una cirugía del alma. Hay un proceso de recuperación y en ese proceso de recuperación, después de unas constelaciones, siguen saliendo mucha información. Sí, hay gente que me ha contactado, que me preguntan cosas, hablamos, yo le doy respuestas, pero vuelvo y repito, la mejor forma de sanar y perdonar el pasado es creando una nueva información en el futuro. Así el cerebro crea un nuevo significado, por eso estoy hablando de neurosignificados, porque cuando el cerebro crea un nuevo significado de lo que pasó en el pasado, se archiva y deja de doler y ya no es más una herida, sino simplemente un proceso que ya pasó. Es la única forma que se puede hacer. La única, no digamos que es la mejor. Para mí es la mejor forma de hacerlo y lo he encontrado en todos estos años de investigación, en todos estos años de leer, en todos estos procesos. ¿Vale? Para la gente que me está hablando, yo creo que en julio, que me han estado preguntando, les cuento, en julio vamos a sacar un curso virtual de constelaciones asistidas con caballos en julio, para los que me estaban preguntando. Sí, es un curso corto, digamos, son 4 semanas. Esto es un curso de lo que nosotros hacemos presencial. Yo les aviso cuándo va a salir. Y en octubre, yo creo que este año en octubre, bueno, digámoslo, principios de noviembre, empezamos la nueva certificación en coaching asistido con caballos y en constelaciones asistidas con caballos, que es la certificación del 2026 para que sepan ahí qué es lo que vamos a hacer. Yo les envío la ficha a los que me están preguntando y no sé si hay preguntas, dudas, sugerencias, si hay alguna pregunta que quieran hacer, que esto era una clasecita, una hora que les quería compartir. Dime, Fabián. Buenas noches. Yo, Fabián, ven, ok. Gracias. Sí, tengo una duda que hablaba a programar el cerebro, pues como siempre centrar esa información y ir como cambiando esos hábitos, lo entiendo yo, ¿cierto? Fabián, Hay veces, sí, dime, creo dime. que creo que hay veces uno involuntariamente lo hace, como cuando uno tiene, por decir, un pensamiento negativo, digamos, con la familia. Entonces dice, no, Ujú. yo tengo que ser mejor hijo, tengo que ser mejor papá o algo. Involuntariamente uno lo va haciendo, pero en ciertos momentos uno, como que el cerebro uno se sabotea a uno mismo y llegan momentos en los que hay momentos como caídas, recaídas. ¿Cómo lograr hacer algo que se quede ahí permanente y evitar ese tipo de recaídas? Miren, cuando nosotros No, hacemos lo que está diciendo Fabián, cuando nosotros hacemos eso, la mayoría de las veces lo hacemos con culpa, lo hacemos por culpa, ¿sí? No lo hacemos de forma consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro sabe que eso no le gusta y el cerebro lo rechaza. Recuerden cuando yo estaba hablando al principio de que es muy importante hacer que el cerebro le guste, que son los pasos de la neuroprogramación. Cuando yo lo vuelvo consciente y cuando yo soy capaz de colocarle, sí, por qué te gustaría hacerlo, por qué quieres hacerlo, sí, nosotros ahí vamos a hacer, lo vamos a volver consciente y al cerebro lo va a gustar. Es la forma que el cerebro comienza a repetirlo. ¿Cómo lo repetimos nosotros? Cuando yo le creo un nuevo significado. Si yo le creo un nuevo significado en el futuro, pues al cerebro le va a gustar porque es una emoción que va a sentir el cerebro y lo va a comenzar a repetir. Es la forma de nosotros hacer, eso es lo que llamamos un engramaje, hacer que se grabe en el cerebro para que el cerebro lo siga repitiendo. Pero si yo lo he hecho y lo hago con culpa, uy, no, yo voy a hacer, mire que hay veces pasa mucho que los papás tienen una información traída de su papá, ¿sí? Entonces traen la información de su papá, donde su papá castigaba, entonces este papá por cualquier cosa dice, yo no quiero tratar a mi hijo como me trataron a mí, y por cualquier cosa se le sale su recuerdo y castiga a su hijo, ¿sí? Después el papá hace lo que sea para que no se vea como castigo, el hijo no lo vea como castigo, pero ¿qué es lo que salía ahí? La culpa no es, sale realmente el gusto, no sale realmente. Entonces, cuando usted lo hace a gusto, es cuando usted es capaz de crearle un nuevo significado. La única forma de uno sanar a papá o sanar a mamá, sí, en el pasado es creándole nueva información en el futuro, creándole un nuevo significado. Y eso, cuando yo creo un nuevo significado de mamá o de papá, sí, ¿qué es lo que va a hacer? Que incluye todo lo que hacían ellos. Y eso hace sanar que entonces la ira, el perdón que traen ellos, yo también lo sane, las lealtades, patrones, programaciones, todo hace que se sane ahí. Esa es la forma de nosotros trabajarlo, Fabián.
Cuando yo lo vuelvo consciente en el futuro y lo programo, ¿sí? Desde un qué quiero y no simplemente desde la culpa, ¿vale? Ah, bueno, muchas gracias, sí lo entiendo. Dale, Fabián. Bueno, si no hay más preguntas, no hay dudas, o no sé si habrá más preguntas, quería compartirles esto como una clase, es una retroalimentación a los cursos y talleres que hemos tenido. Hay veces no lo hago seguido porque tengo siempre agendita apretada, siempre cositas que hacer, entonces no me da el tiempo para estarlo haciendo muy seguido, pero sí siempre trato de hacerlo con la gente. La gente yo siempre le digo, escríbanme si tienen alguna duda, si salen cosas que te salen en los talleres, en las sesiones donde te genere algo, yo le digo a la gente, escríbame y lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, a todos muchas gracias, a la gente de México que se conectaron, a la gente de aquí de Colombia y a las otras personas que faltan mucho, porque me puse a dar cuenta de la gente que iba, que supuestamente iba, que han estado en talleres, no podían estar, son más de 250 personas, pero bueno, dejamos la información aquí y gracias a los de la certificación en este momento de 2025, que esto nos sirva para entender que uno debe hacerse siempre una retroalimentación después de, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos, muchas gracias a todos por haber participado y ahí quedó la clase grabada, la voy a subir entonces, ¿vale? Muchas gracias para todos. Feliz noche para todos, gracias, gracias. Claro que sí, Jennifer, en octubre nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias, Master. Buenas noches.